Antes de empezar la reflexión de este día, me gustaría dar la bienvenida a todos los que por primera vez se conectan a esta transmisión. La reflexión de este día la he titulado De vuelta a casa del Padre. Y hoy estaremos hablando de una de las parábolas más hermosas que contó Jesús. Esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. Es un poco extensa, no la vamos a leer, pero le rogaría que tenga su Biblia abierta porque vamos a usar diferentes versículos de esta parábola. Alguien ha dicho que el nombre de esta parábola debió ser la parábola del Padre amante, en vez de la parábola del Hijo pródigo, porque en todo el pasaje 12 veces se menciona la palabra Padre, y el Padre es el protagonista de esta historia. La palabra pródigo tiene un doble significado. Por un lado, significa aquella persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, o también que consume su hacienda en gastos inútiles, o que desperdicia generosamente la vida u otra cosa digna de estimación. Es decir, es un derrochador, un despilfarrador. Pero también se le usa cuando alguien es generoso y no se mide en su generosidad. Es decir, alguien que da con liberalidad lo que tiene y lo pone al servicio de los demás. Aparentemente parecen contradictorios esos significados. En un sentido, el hijo pródigo fue pródigo porque despilfarró los bienes, pero también el padre fue pródigo porque amó sin límites a su hijo, aun cuando éste le falló. Esta historia vamos a dividirla en 4 partes. La primera parte es una decisión equivocada. Dice el versículo 11 y el versículo 12 que también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No dice cuántos años tenía este joven, simplemente dice que era el menor. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el hijo a su padre es: Padre, quiero irme de casa. Ya me cansé de estar bajo tu autoridad. Quiero irme lejos. Y no solamente se quería ir, sino que dice que le pidió la parte de su herencia. Generalmente una herencia se reparte cuando el padre muere o los padres mueren. Pero aquí él estaba pidiendo un adelanto de esa herencia, ¿no? Es decir, dame la parte de todos tus bienes, de todas tus propiedades, de todo lo que tienes. Yo creo que el padre, como ningún padre, está preparado para una noticia como esta realmente, ¿no? No es que no se podía hacer esto sí se podía hacer en aquel tiempo, pero era un poco común, no era lo común. Generalmente era que se esperaba que el padre muera y luego la herencia era repartida. Pero también según la ley judía, cuando se repartía una herencia entre 2 hermanos, las 2/3 partes era para el mayor y 1/3 parte era para el menor. Y el padre era un hombre acomodado, sin duda tenía muchos bienes, y aunque sea 1/3 parte de esos terrenos, de esas haciendas, de todas sus propiedades, de todos sus bienes, era una gran cantidad. Sin duda, este pedido causó un gran dolor al padre. No solamente porque le iba a dar sus bienes materiales por adelantado, no, sino también porque el joven estaba diciendo: yo me voy de la casa, yo no quiero estar bajo tu autoridad, no quiero estar bajo tu techo. Yo imagino al padre que le pidió que reflexionara, que cambiara esta decisión. Inclusive me atrevo a decir que hasta le rogó para que esto hiciera, pero lamentablemente todo esto fue inútil. La palabra dice que al no poder le repartió los bienes. Qué momento más difícil para este padre hacer esto. Pero déjenme decirle, queridos, que esta historia se repite casi literalmente cada día en nuestro contexto actual. Padres o hijos que dicen: papá, me voy de la casa, o ya no quiero estar bajo tu autoridad, no quiero rendirte cuenta a ti, quiero vivir mi vida. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Segunda parte de esta historia es las consecuencias de una decisión equivocada.
De los versos 13 al 16 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo recibió lo que pidió. Ahora tenía en sus manos una tercera parte de la herencia del padre. Dice la palabra que juntó todo lo que tenía y se fue a una provincia apartada. Se fue lo más lejos de los ojos de su padre para hacer la vida que él pensaba que era mejor. Y dice que allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Más adelante su hijo mayor, cuando vuelve a casa, en el versículo 30, va a decir que él había consumido los bienes con rameras, viviendo perdidamente. Imagino que por un tiempo este joven fue el más popular de aquella ciudad. Siempre andaba rodeado con amigos, tenía mucho dinero, era famoso y toda la gente quería estar con él. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, cuando el dinero se acabó, también los amigos se acabaron. Se quedó solo y para agravar más la situación, dice que vino una gran hambre a aquella provincia. Hubo una hambruna que terminó de complicar esta situación y dice la Biblia, y comenzó a faltarle. De un momento a otro todo cambió. No sabemos cuánto tiempo pasó cuando él tenía tanto dinero y ahora no tiene nada, pero ahora todo cambió. Su salud comenzó a deteriorarse. Imagino que su ropa también se comenzó a gastarse y su imagen comenzó a cambiar. Y lo más triste es que empezó a adelgazar y la Biblia dice que no tenía ni siquiera para comer. En medio de esta situación comenzó a buscar trabajo, pero nadie le daba. Y nadie le daba porque quizás él no sabía trabajar. Nunca había trabajado en la casa de su padre y nadie le proveía de un trabajo para él. Y entonces él se acercó, dice, a la hacienda de un hombre, y el cual dice que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este era un joven judío, y este joven judío, los cerdos eran un animal inmundo. Nadie ni siquiera comían cerdos, pero ahora está en esta situación, está apacentando cerdos. Qué triste condición para este joven, que en algún momento todo lo tuvo, tenía hasta de más y ahora no tenía nada. Dice la palabra de Dios que quería alimentarse con las algarrobas que los cerdos comían, pero ni aun eso se le permitía a este joven. Una mala decisión lo llevó a esta triste condición. Queridos amigos, Dios nos ofrece una vida abundante, pero ¿cuántas veces nosotros rechazamos el amor de Dios para vivir de acuerdo a nuestros planes? Muchas veces la vida que llevamos tiene que ver solamente con intereses materiales y muchas veces egoístas, y no tomamos para nada en cuenta los planes que Dios tiene para nosotros. El pecado nos ciega de tal manera que no podemos ver el gran amor de Dios y nos ilusionamos con cosas que el mundo ofrece. No somos conscientes del daño que nos estamos causando. Algunas personas tienen que caer al punto más bajo en su vida y estrellarse con una realidad que no esperaban, tal como le pasó a este joven, que después de un poco tiempo de haber derrochado todos sus bienes, su salud, él llegó a estar en medio de los cerdos. Qué triste condición. Pero la parte 3 de esta historia es la bendición del arrepentimiento. El verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre.
hay 3 cosas que en estos 4 versículos nos enseña la palabra de Dios. La primera de ellas es que el hijo se arrepintió. Se arrepintió de su mala decisión. Se arrepintió de la condición miserable en que él estaba viviendo en ese momento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Dice la palabra de Dios que este joven volvió en sí y se levantó y fue a su padre. La palabra arrepentimiento en griego significa cambiar de manera de pensar, reaccionar, recapacitar, como dice, volver en sí, darse cuenta dónde estamos. Y esta misma palabra en hebreo significa volver o volverse, dar media vuelta, es decir, convertirse, ir en otra dirección. Significa realmente el arrepentimiento no solo un cambio interior, no solamente un cambio de mente, sino también un cambio de conducta, un cambio radical de vida. Eso significa arrepentimiento. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que el arrepentimiento genuino incluye humillación. Esta frase de este joven, no soy digno de ser llamado tu hijo, es una expresión que significa me humillo delante de ti. Padre, reconozco que te he fallado. Me equivoqué, me humillo delante de ti. Esta palabra es muy similar a la que pronunció Juan el Bautista cuando dijo, yo no soy digno de desatar siquiera los zapatos de Jesús. O cuando el centurión le dijo al mismo Jesús, cuando le pidió que sanara a su hija enferma, y Jesús le dijo, vamos. Él dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. El verdadero arrepentimiento, queridos, incluye humillación delante de Dios a quien hemos ofendido. Y la tercera cosa que nos enseña este pasaje es que la prueba del arrepentimiento que este hijo dio está en estas palabras, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, no soy digno de ser un hijo. Hazme, por favor, papá, como uno de tus jornaleros. En aquel tiempo habían 3 tipos de servidores en una hacienda. El primero era el siervo. El siervo era aquel que tenía una relación muy estrecha con la familia, era de mucha confianza, era el administrador de toda la hacienda. Algunas veces se dice que ellos comían inclusive con los propietarios, con los dueños de la hacienda. El segundo eran los criados. El siervo contrataba criados que eran personas de confianza también y hacían los trabajos menores. Eran personas que pertenecían, digamos, al staff de la hacienda, los criados. Pero había un tercer tipo de trabajador que eran los jornaleros. Aquellas personas que trabajaban por día o por tarea, no pertenecían al grupo de la hacienda. Eran personas que trabajaban al destajo, por tarea. Lo que está diciendo este muchacho es, yo no soy digno de ser un siervo tuyo. Tampoco soy digno de ser un criado. Hazme como uno de tus jornaleros para trabajar por tiempo en tu hacienda. Tomó esta decisión de volver a casa. Eso fue lo mejor que le pasó cuando él estaba allí en esta provincia apartada. Se arrepintió, se humilló y estuvo dispuesto a ser un jornalero. Qué linda decisión. Y en cuarto lugar de la historia que estamos viendo es el gran amor del Padre. Quizás esta es la parte más hermosa de esta historia. Lo cuenta del verso 20 al verso 24. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos el padre lo vio. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre siempre lo esperó. Imagino que cada día salía a la puerta de la casa y miraba al horizonte esperando que algún día su hijo volviera otra vez a la casa. Dice la palabra de Dios que cuando aún estaba lejos su hijo lo reconoció. Imagino que su rostro había cambiado, quizás su pelo estaba largo, su cabello, su barba estaba sin afeitar, sus vestidos eran harapos, hasta estaba delgado, pero algo había en él, quizás su manera de caminar, que la Biblia dice que estando aún lejos lo reconoció, y cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. En la palabra original significa que sus entrañas se estremecieron. Él no pudo, su corazón comenzó a latir mucho más. Era una experiencia emocionante para él. Comenzó a palpitar su corazón aceleradamente y sus ojos comenzaron a derramar lágrimas de emoción. Y dice la Biblia que corrió.
no importándole su edad, no sabemos cuánto tenía el padre, quizás era ya mayor, corrió, tampoco importándole la vestimenta que tenía, porque en aquel tiempo usaban túnicas y podía caerse, no le importa nada, cuanto antes él quería darle un abrazo a su querido hijo. Cuando este joven regresó, hubo dos cosas que el padre le dio. En primer lugar, le perdonó. Dice la Biblia, y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice que cuando él comenzó a hablar, ahí el padre lo interrumpió. No pudo terminar lo que él había planeado decirle. A ella no le dijo, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. No hubo necesidad de eso, porque en ese momento el padre no lo dejó terminar y lo perdonó. Dice la Biblia que le abrazó, lo besó sobre su cuello. No importando las condiciones de su hijo, le comenzó a besar y besar sin parar realmente a su hijo. El padre fue movido a misericordia. Hermanos queridos, misericordia significa no recibir el pago que merecemos por nuestros hechos. Al contrario, lo que le dio fue misericordia, pero también perdón, lo perdonó. Al padre no le importó lo que le había hecho con sus bienes, no le importó cuánto tiempo estuvo fuera, lo que era importante para él, que había vuelto y lo perdonó. Pero otra cosa más pasó ese día. Ese día él fue restaurado como un hijo. Dice el versículo 22 que el padre le dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. La primera cosa que hizo el padre después de perdonarle y besarlo fue darle un vestido nuevo. Quitó sus harapos, quitó esa ropa sucia, maloliente, y le dio el mejor vestido. Esto significa que ahora él volvía a ser su hijo. Ahora tenía el vestido de la familia, el vestido que él nunca debió perder. Dice Isaías capítulo 61, versículo 10, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropa de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. Ya no están los harapos, ahora hay un vestido nuevo, un vestido de salvación, el mejor vestido. Pero no solamente le dio un vestido, sino también le dio un anillo. Dice el versículo 22, y poned un anillo en su mano. Este anillo significaba autoridad, poder, significaba el sello de la familia. El anillo le recordaba al hijo y a todos los que le veían que era parte de la familia y le dio poder para ser el representante de la familia. En aquel entonces el anillo sellaba cualquier contrato que se hacía. Ponían un poco de cera en los documentos y ellos estampaban el anillo allí, que significaba autoridad, representación, poder. Pero no solamente vestido y anillo, sino también dice el versículo 22, y calzado en sus pies. Este joven ahora era un hijo, y él no era un esclavo. En aquel entonces solamente los esclavos andaban sin zapatos. Él tenía un vestido nuevo, el mejor vestido, un anillo que le daba autoridad, parte de la familia, y tenía calzado en sus pies. Hubo un cambio total, externo en este joven, pero producto de un cambio interno. El cambio verdaderamente y más poderoso empezó en su interior, cuando volvió en sí, cuando se humilló, cuando vino y se arrepintió delante del Padre. Cuando una persona decide volverse a Dios, su misericordia y su gracia se ponen en actividad. Y Dios lo perdona, y Dios lo restaura como hijo, y hay un cambio total. Por eso es que la Escritura dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Misericordia se recibe de Dios, no se recibe lo que merecen nuestros hechos, sino al contrario nos da perdón. Pero no solamente eso, sino gracia también. Gracia porque nos restaura a la condición de hijos. La gracia de Dios es el don inmerecido de Dios. Lo que no merecemos, Él nos da. Lo que merecemos no nos da el castigo, pero lo que no merecemos, Él nos da la vida eterna. Y después de esta ceremonia vino la fiesta. Dice el versículo 23,
traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Parece ser que este padre había estado engordando un becerro para que cuando su hijo volviera, lo iban a matar para una fiesta. Y hubo abundante comida y de la mejor. Y el becerro más gordo fue sacrificado. Además hubo música, hubo danza, hubo algarabía y empezó la fiesta. Había una razón muy grande para toda esta fiesta. Versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y más adelante, en el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Se imaginan la alegría tan grande que había en el corazón de este joven? Y también la alegría que había en el corazón del padre. Ambos estaban a punto de explotar por la alegría que había en ellos. Cuando regresamos a la casa del Padre, hay fiesta, no solamente en el corazón de la persona que experimenta esta bendición del perdón y la restauración, sino también en todos nuestros seres queridos, en todos los seres queridos que nos rodean. Pero algo más dice la Escritura. En Lucas capítulo 15 y en la parte final dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Qué tremenda historia, qué tremenda parábola. Podemos extraer 4 enseñanzas a manera de conclusión. La primera enseñanza es que todos tienen oportunidad de ser transformados. No importa qué tan bajo hayas caído o dónde te encuentres. No importa si estás lejos entre cerdos. Si te arrepintieres y volvieres al Padre y le pedires perdón, tienes la oportunidad de ser transformado. En segundo lugar, Dios siempre nos está buscando. Cuando nos decidimos alejarnos de Dios, desde ese momento Dios empieza a buscarnos. Comienza a hacer todo lo posible para encontrarnos. Él siempre, hermanos, amigos, Él siempre nos estará esperando con los brazos abiertos que tú vuelvas a la casa del Padre. En tercer lugar, cuando venimos a Dios, Él no solamente nos perdona, Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona, sino también que nos restaura a la condición de hijos. Por eso que Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da poder de ser hechos hijos de Dios. Y en cuarto lugar, el corazón del Padre se alegra. Dice Lucas, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay alegría en el cielo, hay gozo en la familia, hay gozo en el corazón de la persona que experimenta este perdón. Nunca entenderemos el grande amor que Dios tiene por nosotros. De acuerdo a esta parábola, nos dice que siempre hay un lugar en el corazón de Dios para los que deciden regresar a la casa del Padre y ser perdonados y ser restaurados. Hace algunos años leí algo de la historia del cantante argentino Facundo Cabral y él tenía un dicho que se me grabó en la mente y nunca voy a olvidarlo. Dice, tú no sabes, tú no tienes idea cuánto te ama Dios. Si Dios tuviera una billetera, tu fotografía estaría ahí. Si Dios tuviera una nevera, tu fotografía estuviera prendida en esa nevera, en ese frigidero. Tú no sabes cuánto te ama Dios, porque Él podría escoger cualquier lugar del universo, el cielo como su morada, pero ha escogido tu corazón para habitar allí, Dios te está buscando, Dios te ama y Dios quiere transformarte. ¿Le aceptarás hoy al Señor? Ya no sigas sufriendo lejos del Padre, ninguna consecuencia buena te ha traído. Es tiempo que vuelvas en sí. Decidas levantarte y volver a la casa del Padre y Él te está esperando con los brazos abiertos. Te invito a que vengas hoy a Él. Si esta es tu decisión, por favor haz conmigo esta oración. Padre, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que he estado viviendo lejos, perdidamente, pero hoy vengo a ti y te acepto como mi Salvador. Y te pido que me hagas uno de tus hijos. En el nombre de Jesús.
Amén. Si has hecho esta decisión, quiero decirte que es la mejor decisión que has hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo pasado queda atrás. El Padre te perdona y te da una nueva vida. Lo que antes hacías no lo harás más. Y lo que antes no hacías, lo empezarás a hacer. Ya no andarás en pecado. En la vida, como dice la palabra, vivirás perdidamente. Eso ya no lo harás. Pero ahora serás un buen padre, un buen esposo, un buen hermano, un buen hijo, un buen ciudadano, una persona diferente. Recuerda, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga. Amén.